buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, eh, damos inicio pues al programa, entrando directamente al tema porque el tiempo es corto y después no alcanza. El tema que nos aboca hoy es ciudadanía e importancia de la participación ciudadana. Vamos a hablar primero de ciudadanía. La ciudadanía tiene dos formas. Una es la ciudadanía de goce y el otro es la ciudadanía de ejercicio. La ciudadanía de goce nos corresponde a todos los peruanos, sin excepción, incluyendo peruanos de nacimiento y peruanos por naturalización. La ciudadanía de ejercicio ya requiere de algunos requisitos. Uno de ellos es ser mayor de edad, tener de 18 para arriba años, o entre 16 y 18 años, pero en estado de emancipación. Un siguiente requisito sería estar registrado en la RENIEC, o sea, tener el DNI azul, y seguidamente no tener impedimentos judiciales. Cuando hablamos de impedimentos judiciales nos referimos a no tener una sentencia por la comisión de algún delito con pena privativa de la libertad. Los privados de libertad con sentencia pierden el derecho al ejercicio de la ciudadanía. No es el mismo caso de las personas que están privadas de la libertad en prisión preventiva, pero sí puede estar la persona, digamos, sentenciada por algún delito sin prisión, pero con un fallo judicial que indique la restricción del ejercicio de la ciudadanía. Aquí hay un tema más en relación a la restricción del ejercicio de la ciudadanía que sí me gustaría mencionar, que se refiere a que hasta hace poco tiempo las personas con discapacidades que eran sujetas de un proceso de interdicción también no les correspondía el derecho al ejercicio de la ciudadanía. Se les nombraba un curador, lo que se llamaba el sistema de la curatela, y bueno, no tenían derecho, ¿no? Eso hasta el 2018. A partir del 2018 ya no existe la curatela, ya no existe la interdicción. Se ha cambiado por una forma que se llama los apoyos. Estamos hablando de apoyo sustantivo, no verbo. Personas que los mismos discapacitados pueden nombrar como su apoyo para que les ayuden en todas las necesidades que correspondan. Y entonces, con esa ayuda de los apoyos, ellos pueden hacer uso del ejercicio de la ciudadanía, a menos que sea una situación demasiado grave por la enfermedad que ellos padezcan, ¿no? Hay otro punto también que sería el tema de la restricción propia. Por motivos de fuerza mayor, principalmente de salud, yo puedo eh, solicitar la suspensión, la restricción de mi derecho a la ciudadanía de ejercicio por no poder asumirla, digamos, ¿no? Entonces, o un familiar mío también puede hacer eso. Seguidamente, otro punto sería, bueno, sobre los derechos de la ciudadanía. Creo que ya los estamos tocando, los hemos, por lo menos en lo que se refiere a lo que establecen las leyes, lo hemos hablado la semana anterior. Son el derecho a la revocatoria, el derecho al referéndum, a la formulación de reformas legislativas, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de ellos seguramente de una manera natural en este programa. Los deberes que acarrea el ejercicio de la ciudadanía se pueden llamar de la siguiente manera. Uno sería el buen comportamiento, de respeto hacia las demás personas, pero no solamente hacia las demás personas, sino también al entorno, ¿no? En general. Llámese medio ambiente, eh, a los animales, ¿no? A todo en general. Un segundo deber es el pago de los impuestos. Un tercer deber es cumplir la ley y hacer cumplir la ley, y seguidamente la honra a la patria y a los símbolos patrios. Eso sería en lo que concierne a las menciones de ciudadanía. Y en cuanto a la importancia de la participación ciudadana, yo creo que se centra en que básicamente, si no hay participación ciudadana, ocurre lo que nos está ocurriendo en el Perú en este momento. Sencillamente, las fuerzas políticas incumplen
o mejor dicho, ni siquiera establecen contratos, sino que simplemente se presentan, acamparan en el ámbito político, no establecen contratos de los que hablábamos la semana pasada a través del voto, ¿no? El político lee lo que el pueblo necesita, eh, hace una oferta y el pueblo contrata mayoritariamente con el voto, se acerca a votar y dice, ok, yo te estoy contratando para que tú busques las soluciones a nuestras necesidades, ¿no? Si no hay participación ciudadana, no se da ese contrato. La ciudadanía tiene que organizarse y participar para poder establecer sus demandas y hacérselas conocer a las autoridades electas. Y bueno, eso es lo que corresponde a mi exposición. Y muchas gracias y sigamos adelante con el proceso del programa. Permiso. Referente a lo que tú indicabas, de cuando uno conoce una situación X, en cambio de nuestra situación actualizada de nuestro país, somos individualistas, que vemos el problema, pero lo comentamos, pero lo dejamos ahí, no hacemos nada por hacernos parte, o no hacemos nada porque simplemente hacemos un comentario trivial, el cual nos queda prácticamente en el vacío. Porque yo hacía eso antes, conversaba con mis amigos, discutíamos el tema, lo que sucedía en el país, pero nunca nos hacíamos parte. Yo creo que en muchas partes del mundo y en el Perú mismo, hay muchas personas que su barrio lo toman como un tema de conversación, pero lo dejan ahí aislado, que al día siguiente se desvanece como el tiempo. Entonces, y eso nos hace un daño porque muy poca gente se dedica a ver cuál es la situación y buscarle a cómo hacerse parte del problema para buscar una solución. Que eso es lo que nos está pasando, nos está faltando. O sea, podemos llamarlo a eso falta de civismo o a un nombre X, pero ese es un tema, yo creo que es latente y había que estos tipos de diálogos nos ayudan mucho para poder romper ese hielo, a poder expresarnos y demostrar nuestra inquietud por la situación que está pasando para poder llegar a una solución. Sí, no, bueno, yo no sé si sería interesante un poquito como compartiendo también con las personas que están ahora, que no estuvieron la semana pasada. Eh, yo estuve reflexionando durante toda la semana y como dándole una continuidad también a este diálogo en relación a la semana pasada, estuve reflexionando, la semana pasada hablábamos justamente de la revocatoria y el derecho a la revocatoria, al referéndum y a la formulación plantear reformas constitucionales o legislativas. Y hubo un comentario que hizo justamente Luis Miguel que no es para nada, se vaya a tomar como que yo discuto, porque estoy absolutamente de acuerdo, pero sí quiero profundizar sobre ese comentario, ¿no? Luis Miguel dijo que señaló el peligro que representa el uso de las herramientas de participación ciudadana en una sociedad con niveles bajos de conciencia, lo cual es absolutamente cierto. Entonces él mencionaba, por ejemplo, en este caso, que muy probablemente pueda ser, lo más probable, todo parece indicar que va a ser promulgado presidente Pedro Castillo, y entonces los del otro lado, ¿no? Claramente Fuerza Popular, Keiko Fujimori, haciendo uso de su poder económico, de su manipulación de los medios de comunicación, de su capacidad de manipulación de los medios de comunicación, podría hacer uso de la inconsciencia o poca conciencia de la ciudadanía para que a través, y no es un insulto, porque lo que estamos haciendo es hablar de cosas que ya son históricas, que ya han ocurrido, que son hechos palpables, ¿no? A través de tappers se canjean firmas o votos. Entonces, se da esta situación, se juntarían las firmas para revocar, ¿no? Entonces, eso podría ser peligroso, ¿no? Yo añado que eso también sería en el sentido contrario. Si es que la figura fuera a la inversa y estuviera Keiko y entonces los de Perú Libre también podrían hacer uso a través de los medios económicos que consiguen de los dinámicos del centro, las firmas, o del poco conocimiento, o de la... En este caso no sería a través de los medios económicos, sino de la esperanza de la gente, ¿no? La firma para revocar a Keiko Fujimori. Es verdad, yo no estoy negando eso, es absolutamente cierto. Sin embargo, reflexionaba en la semana
sobre la comparación de esa situación en relación a la comparación a la situación actual, al estado actual. Y en el estado actual, como no existe ese derecho, para ellos no es tampoco necesario que nosotros tengamos, o no es relevante para ellos que nosotros tengamos o dejemos de tener ese derecho, porque en todo caso lo que está ocurriendo, ¿no? En la semana pasada también hablábamos, ya ha pasado que en una oportunidad la fuerza fujimorista del Congreso presentó la moción para vacar, no revocar, vacar a PPK, que no se llegó a dar esa vacancia, pero renunció. Luego entra Vizcarra y disuelve el Congreso. No hubo participación popular, no hubo, por supuesto, referéndum, porque no está establecido en la Constitución. Luego se evacuó a Merino, o renunció a Merino, por cómo se llama, por presión popular, pero de marchas, no de un referéndum. Entonces no hay la participación democrática de un voto consciente. Yo lo que quiero comparar es que estamos en un proceso de caída libre al precipicio. No estamos por caer, estamos cayendo al precipicio. Y en esa caída, esta herramienta de la participación ciudadana sería una rama de la cual agarrarse, ¿no? Preocuparse por lo peligroso de esa rama en este momento es, la rama debe tener espinas, ¿no? Cuidado, es peligroso, te vas a lastimar las manos, nos estamos cayendo, o sea, creo que por lo menos sería mejor que una vacancia, una disolución del Congreso fuera sometida pues a un referéndum, aunque el nivel de conciencia no sea el más óptimo, pero por lo menos habría un nivel mayor de legitimidad y se podría decir fue el pueblo el que lo decidió. Eso no quita la importancia de lo que ya hemos hablado, ¿no? La importancia de trabajar con mucha fuerza en tema de educación, ¿no? De incentivar la conciencia ciudadana. Es lo que quería decir. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, y antes de continuar, por favor, es bueno resaltar que vamos a empezar con la ronda de comentarios o preguntas del público y se le va a dar un espacio de 3 minutos, o mejor dicho, un tiempo de 3 minutos a los integrantes. Los que quieran participar, por favor, solicítenlo a través del chat. ¿Cómo están? Buenas noches a todos aquí en la mesa dialogando sobre la democracia. En realidad, bueno, no sé si es una crítica o no, pero debería haber el título ahí, ¿no? Para que todos podamos acordarnos. Bien, me presento, yo soy Mauricio Solórzano, soy psicólogo de profesión, graduado en la San Marcos, y bueno, trabajo y funjo como psicólogo clínico. En cuanto a este tema, me llama mucho la atención en cuanto a las conductas de la ciudadanía, me interesa mucho. Bajo ese punto de vista, yo podría opinar. Y sobre otras, ya sobre lo que ustedes estén diciendo y sobre las conductas y las diferentes conductas que se estén dando en cuanto a que el voto sea un voto obligatorio, no sé si estarán de acuerdo o no, y en cuanto a este voto obligatorio, hace que la democracia se fortalezca, ¿ya? O un voto libre en todo caso. ¿Cómo lo ven? En todo caso, ¿no? Pero a conciencia puedo decir que acarreando este voto, en realidad es un resultado sumamente educativo para la democracia. Es necesario que eduque a la sociedad, que nos eduquemos todos. Voy a contar un poquito lo que acotación, tú dijiste, cítalo, sobre el señor Luis Miguel Urteaga, que dijo que por las redes, ¿no? Las redes antisociales, los medios son inadecuados totalmente. Es cierto, pero es lo que tenemos. Se votó por estos dos candidatos totalmente inadecuados, pero ¿era necesario o no? Eso llevó a mi mesa, a la mesa de diálogo. Ahora, las conductas son las conductas. No son negativas ni tampoco positivas. Son conductas que en realidad se deberían estudiar experimentalmente. Uno experimenta y uno las supera, teniendo en cuenta siempre de que la experiencia está para aprenderse. Esto es una experiencia más, pero yo creo que sí fortalece la democracia. No debieron estar los dos candidatos, es cierto, yo vengo del grupo del voto nulo y también ese grupo en realidad me decepcionó mucho, lo cual yo tomo mi determinación. Y ahora estoy acá con ustedes. Me gustaría darles un poco de lo que también dice la psicología con respecto a esto, ¿no? Eso sería todo, gracias. Luis Miguel, ¿tienes palabra? Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente la semana pasada
en este conversatorio señalé yo que hay que tener cuidado. Como dices tú, Ítalo, estamos en caída libre y necesitamos agarrarnos de cualquier driza y que un paracaídas nos salve. Pero eso no quita los dos lados de la moneda. Por un lado, el uso del ejercicio, digamos, de la participación ciudadana, de por sí va a permitir que muchas personas adquieran conciencia en ese mismo ejercicio. Se van a fortalecer, pero también en el otro lado de la moneda está la responsabilidad de los grupos como el que nosotros hemos formado, de orientar para evitar la manipulación que existe. Ha existido siempre y no va a dejar de existir. Entonces, mi opinión en la semana pasada fue relacionada a ese punto de vista. Por otro lado, respondiendo un poco el comentario de Mauricio respecto a que si el voto debe ser libre o como es ahora obligatorio, hay varias aristas también, varios puntos de vista desde los cuales se puede analizar este tema. Y yo recuerdo que la semana pasada también hice un comentario, ¿no? Hace muchos años, hace 20 años atrás o más, 30 años atrás, en conversación, porque en esa época yo actualmente soy militar en situación de retiro y puedo ejercer mi derecho ciudadano del voto, el derecho ciudadano de sufragio. Puedo elegir y ser elegido, pero cuando estaba en actividad no tenía ese derecho. Y en esa época, más de 30 años atrás, quizás cuando todavía estaba en actividad, en algún momento se conversó con algunos amigos respecto al tema del voto libre. Y recibí un comentario del cual no me he olvidado. En esa época el partido fuerte, sólido, con una estructura de organización a nivel nacional, era el APRA. Y un amigo me dijo, si ponemos voto libre, el APRA se va a quedar el resto de la vida en el gobierno, porque ellos mismos son los que van a votar por sus candidatos, ¿no? Y entonces volvemos a un círculo vicioso en el que el tema de la educación política, la cultura electoral, estos temas de educación democrática son vitales. Mientras que no haya un nivel de conciencia superior, voto libre en el Perú, creo, una opinión muy personal, que no es lo más recomendable. Eso sería todo lo que comentaría en este momento. Muchas gracias. Claro, quería comentar algo sobre el voto, justo lo que dice Luis Miguel, lo estaba teniendo en cuenta, porque no somos un país con un civismo actualizado, por decir un nombre, porque si ponemos el voto libre o voluntario, va a pasar lo que dice Luis Miguel. O sea, no estamos en estos momentos adecuados para hacer eso. Tenemos que hacerlo obligatorio necesariamente. Hacer que sea el voto obligatorio necesariamente, pero sí tener instancias como estas en los cuales tratemos de educar con civismo a nuestros compatriotas para poder tener un enlace distinto a ese futuro. Porque ¿qué pasa en Chile? El voto es libre. La única cantidad de gente que fue a votar fue para la constituyente, pero después para elegir alcaldes o regidores, otros temas, no hay participación. Y lo mismo se vio que los partidos políticos de derecha se vieron preocupados porque los únicos puestos que han llegado en las municipalidades han sido gente de izquierda. Entonces aquí hicieron un mea culpa de decir qué nos está pasando. Y están ya en campaña en estos momentos en el Congreso buscando que volver al voto obligatorio. Con la única excepción que los migrantes y los que viven fuera de Chile no estén considerados en esos votos. Entonces yo creo que en Perú tenemos que seguir con el voto obligatorio y hacerlo, es más, hacerlo mundial. Porque los que estamos fuera, muchos queremos votar, muchos no queremos votar. Otros no nos importa. Pero cuando nos toca a nuestra familia, Perú
recién nos preocupamos que está mal el gobierno y nunca hacemos parte, lo que hemos dicho, no nos hacemos parte, criticamos todo y no nos hacemos parte. Y siendo el voto obligatorio, yo creo que a todos los que estamos fuera nos va a dar la oportunidad de ponernos la mano en el corazón y decir esto está bien, esto está mal, o hacerse parte directa o indirectamente. Desde mi punto de vista, yo estoy a favor del voto voluntario o facultativo, como se le conoce. He escuchado y también, por ejemplo, en internet he leído un documento del Congreso en donde me parece un señor Francisco Tudela, si no me equivoco, mencionaba el por qué él decía que sí, el voto voluntario solamente funciona debería seguir funcionando en el Perú. Por ejemplo, él mencionaba que nuestra democracia aún está en pañales y que hacer un voto que un voto sea facultativo haría que las elecciones sean muy fáciles, que los partidos políticos, no sé, pagaran un grupo de personas para que vayan por lo bajo y esas personas votarían por ellos. Y que es la única, he argumentado que es la única forma en que nuestra democracia puede seguir avanzando. Solo que yo opino que en todo ese tiempo de la República, en donde el derecho al voto ha ido avanzando, ya que en algún momento no estaba para las mujeres, otro momento los analfabetos no podían votar, ha ido avanzando, yo creo que todo esto ha mostrado que el voto obligatorio no es la mejor opción, ya que ya se sabe que el Perú no tiene muchos niveles altos de educación, pero el voto obligatorio hace que las masas durante un corto tiempo se pregunten, ¿y ahora por quién voto? Y solo por ahí se fijen en el que tiene mejor pinta, mejor cara, mejor porte, tiene mayor labia, y votan y de ahí se desconectan. Dicen que los que están a favor del voto obligatorio dicen que es la única forma en donde ellos pueden acercarse a ejercer su derecho cívico. Pero yo considero que hace que las personas voten sin pensarlo, solamente por cumplir, para no recibir un castigo, ¿no? Para no recibir un castigo. Y yo considero que en el voto facultativo ahí se podría ver qué personas están más interesadas en la política, quienes sí en verdad quieren ejercer el derecho ciudadano por amor a su patria, no por temor a tener una multa. Y si el Perú tiene un gobernante adecuado o no adecuado, al fin y al cabo sería responsabilidad neta de la población, no de lo que no se le obligó a las masas a hacer. Muy bien, Fátima, gracias. La verdad es que es difícil, ¿no? Yo creo que en todo caso el tema del voto obligatorio o facultativo es un problema tangencial y no central. Es un problema tangencial y no central. Les doy la razón, efectivamente. La gente, si hubiera voto facultativo, el resultado sería que la asistencia a votar sería, pues, no sé, 30, 40, 50, no sé qué porcentaje. Todo es elucubración, ¿no? Habría que ver en la cancha, ¿no? Cuánta gente iría a votar. Y yo creo que depende mucho de la oferta electoral también, porque ahora se dice mucho que el ausentismo que ha habido ha sido por el coronavirus. Pero a mí se me ocurre que más que el coronavirus, y lo digo en mi caso personal, yo en la primera vuelta no fui a votar porque entre los 18 candidatos que habían como alternativa, no tuve las menores ganas de ir a votar. A mí se me hacía un revuelto en el estómago, en la boca del estómago, porque no tenía las menores intenciones de ir a darle mi voto a ninguno de los candidatos. Y me imagino que mucha gente le pasará eso. Bueno, la consecuencia de eso es que voy a tener, si es que no se anulan las elecciones, seguramente voy a tener que pagar mi multa, pues, ¿no? Definitivamente. Pero el tema es obligatorio, entonces la gente va y vota entre lo que no entiende, lo que quiere y lo que no quiere, vota, no sé, bajo qué criterios, ¿no? Y si es facultativo, no vota. Creo que lo que tenemos que solucionar en todo caso es el problema de fondo, que es la oferta electoral, ¿no? Y eso redunda en lo que venimos hablando, que es la participación ciudadana. En la edición anterior decíamos que el voto es un contrato,
las autoridades, los candidatos, se supone que deben entender cuáles son los problemas del pueblo, leerlos, entenderlos y ofrecer soluciones. Y entonces en esa oferta de soluciones, nosotros a través del voto los contratamos para que ejecuten esas soluciones que plantean. Pero lo que se ve en el Perú es una desconexión total entre la clase política y el pueblo. Salen, dan unos discursos que después entran y no los cumplen. Hacen lo que es más conveniente para ellos y para la élite de poder económico que representan. Entonces, eso es lo que permite que en un caso como este, hablábamos en Facebook durante el día, en un grupo, sobre la forma como esto ha permitido que en tal intención, en tal afán de que se dé un cambio, escogemos cualquier cosa que sea cambio, prácticamente, ¿no? Ah, se necesita un cambio, ya, entonces Pedro Castillo, que está vinculado a los dinámicos del centro, que a mi modo de ver no es lo que yo quiero para que me represente como presidente, pero es el cambio, pues, ¿no? Entonces, no hay otra, queremos un cambio, y esto es un cambio, pues vamos por el cambio, pues, ¿no? Entonces, escogemos cualquier cosa, nos conformamos con cualquier cosa para cambio. Entonces, el problema central es que no hay oferta electoral, y eso es lo que tenemos que solucionar. Sea porque a través de la organización de la sociedad civil planteemos y dejemos claro cuáles son las necesidades del pueblo y exijamos que esas necesidades se atiendan de manera organizada, o sea porque ofrezcamos nosotros una alternativa política en el momento en que eso pueda darse, ¿no? Que por el momento definitivamente está muy lejos todavía, ¿no? Sería lo que yo comentaría al respecto. Sí. Quizás el señor Cuarcet Cordero tenga algún comentario, alguna pregunta que realizar. Bien, bueno, yo quisiera concluir con este segmento, quisiera concluir también con un comentario. Estamos seguimos realmente en una situación crítica, ¿no? Y es una pena que cumpliendo los 200 años de vida republicana, el país no avance tampoco en ese aspecto, ¿no? Que muchas veces quita las ganas de seguir, pero también por otro lado uno empieza a reflexionar sobre la historia del país y ver a su alrededor, a su familia, a la gente y todo lo que significa el Perú. Y como que nuevamente vuelven las ganas de seguir luchando de diferentes formas, ¿no? Porque parece que todo el panorama está adverso, ¿no? Y como digo, hay muchas personas que quita el ánimo y se vuelve más, se resiste más a participar en estos temas de política y de ciudadanía o en la participación ciudadana. Pero también hay personas que lo vemos como un reto, ¿no? Y bueno, de mi parte concluyen que ante esta situación tenemos que somos llamados pues a seguir luchando dentro del marco cívico para el país, ¿no? Y no dejarnos en tener pues una actitud solamente de identificar el problema y no plantear una solución. Que sí, son problemas complejos y se tienen que abordar con soluciones también complejas, pero no imposibles. Bien, termino con ese comentario y bueno, reitero, no hay otra consulta o comentario al respecto para pasar al segmento de conclusiones o sugerencias. Sí, Ítalo. Sí, yo lo que quisiera mencionar es que, como en algún momento se dijo, creo ya en el marco de esta conversación, o no recuerdo si fue fuera, todos estos son procesos. En este momento la lucha se torna difícil porque yo noto que antes del 6 de junio, incluso nosotros hicimos una encuesta, si recuerdan, en la cual no participó realmente mucha gente, pero sí era interesante que el resultado demarcó, una de las preguntas era, ¿por qué vas a votar por este candidato? ¿No? Preguntábamos, ¿por quién vas a votar? Por tal o cual, y por qué.
Y el 50% de los casos decían que iban a votar por Pedro Castillo porque no querían la corrupción. O sea, no porque ellos crean que Pedro Castillo era una buena alternativa, sino porque creían que Keiko Fujimori no era una buena, era lo peor, no, la rechazaban a Keiko Fujimori. Y viceversa, también más o menos la mitad de los que iban a votar por Keiko Fujimori no era porque creyeran que ella era una buena candidata, sino porque no querían el comunismo, el terrorismo, etc. Sin embargo, ahora que parece que quien va a ser promulgado va a ser Pedro Castillo, noto que muchas de las personas que votaron por él por rechazo a Keiko Fujimori se han mimetizado con su voto y ahora ya no defienden ese voto en función de que no quieren a la corrupción de Keiko Fujimori, sino porque han terminado por convencerse de que era la opción que ellos querían. En este proceso de lucha, ataque y defensa, noto que personas que antes no hubieran votado por Pedro Castillo, y a mí me preocupa que en un caso en que se anularan las elecciones completas y hubiera nuevas elecciones, se postula Pedro Castillo y yo temo de que ganaría de repente en primera vuelta o sacaría menos de 30 o 40%. Esa es una cuestión que a mí me interesaría conocer la opinión de Mauricio, porque es un fenómeno psicosocial, un fenómeno psicológico social. Pero también es momentáneo, es parte del proceso. También tenemos que pasar por esta parte del proceso, porque no van a tardar, si es que se dieran, depende también cómo se den las cosas, pero en cualquier caso, como quiera que se den las cosas, no van a tardar en desencantarse. En el caso de Pedro Castillo, yo resalto de que va a ser un gobierno débil, porque no va a tener un Congreso que lo apoye, no va a tener tampoco, mejor dicho, al interno del Partido Perú Libre hay muchas pugnas, pero va a tener más apoyo. Yo al principio decía, no, porque se necesita, para poder aplicar ciertas medidas, se necesita mucho apoyo popular, que no sé a estas alturas si es que no lo vaya a tener. Yo temo de que sí va a tener un apoyo popular que va a ser muy peligroso para que él realice acciones no a favor del Perú, sino a favor de él, de su partido y de su gente. Entonces, pero bueno, tendremos que pasar pues por ese proceso y observar el desencanto de la gente, pero nosotros tenemos que mantenernos en una línea de trabajo que sirva como precedente para después decirles, nosotros lo veníamos diciendo, ¿no? O sea, súmense a esta lucha porque tenemos que organizarnos como sociedad civil y plantear alternativas de solución a los problemas del Perú. Es lo que quería comentar. Gracias. Recalcando lo que dices tú, si miramos bien, eso nos viene pasando ya hace muchos años en el Perú, elegir el mal menor, como le hemos llamado. Pasó lo mismo con Keiko y Kuczynski, que nadie quería a Keiko y sabiendo que Kuczynski venía de una franja muy delgada y muy corrupta, igual se votó por él, simplemente por no aceptarlo, para que no nos siga haciendo daño, y ahora es lo mismo. Y eso nos lleva otra vez a lo que hablamos la semana pasada, que los partidos políticos nos imponen candidatos de dudosa procedencia, con muy mal currículum. Y eso nos lleva a que nos da a elegir a esos. Ahora, dependiendo cómo convencen a las personas, cómo hacen para que la gente los siga, sea por dádivas o cualquier otra forma de llevarlos hacia la gente, y la gente los vota y los hace parte de este sistema, lo que nos ha pasado ahora. Entonces, eso nos recalca otra vez la casualidad de que el civismo en el Perú lo tenemos muy mal. Estamos simplemente adaptados a que tú me das algo y voto por ti. O hay un interés creado por mi persona, o gente mueven muchas masas con el tema de muchas dávidas para que la gente vote por esas personas. Y al final quedamos en lo mismo. Siempre los que tienen poder económico están asusando a la población de alguna u otra manera. Y esa es una forma que nos está llevando. Hasta que no tengamos una educación cívica muy adecuada y sabemos bien a quiénes y por qué vamos a votar, esto vamos a seguir con la misma retórica siempre. Bueno, en realidad repetir algo que también ya habíamos conversado, ¿no? Estaba escribiendo yo en el chat que esto es un círculo vicioso porque
el origen de todos estos problemas, aparte de la falta de cultura democrática, electoral, etcétera, la parte más sólida, digamos, del problema, lo más palpable está en la ley de partidos. Tenemos una ley de partidos que permite la presencia de invitados, hay la fórmula de la cifra repartidora, hay el tema del voto preferencial, y no hay renovación de cuadros. Además de eso, hay otro problema, y es el liberalismo económico ha traído la extinción de los sindicatos. Y los sindicatos eran las fuentes de producción de nuevos líderes. Entonces, esto no va a cambiar. Estamos con un sistema económico de un capitalismo salvaje que nadie lo detiene, porque ya el contrapeso que existió hace 30 años, en los 80, cayó el muro de Berlín y con eso se desarticuló todo el bloque socialista. Aparte que el socialismo tiene sus propios problemas, tenía sus propios problemas y bueno, su decadencia, todos los que ya tenemos una cierta edad la hemos podido comprobar. Pero los sindicatos eran la fuente de producción de nuevos líderes. Y tal es así que Pedro Castillo es justamente un emanado de uno de los sindicatos que ha sobrevivido, que es el SUTEP, ¿no? Por otro lado, hay otro tema también que es, no sé, quisiera abordarlo. Me mantengo en comunicación con muchos compañeros militares y hay algo que está flotando, digamos, en el ambiente, que es el tema de la lucha contra el terrorismo, en la que se logró derrotar a Sendero Luminoso, ¿no? Y al MRTA en el ámbito militar. Pero ellos han tomado nuevas banderas y ahora dan la batalla no en el terreno de la guerra de guerrillas, en el ámbito militar propiamente dicho, sino están dando la batalla en el campo político. Y mientras que los partidos políticos se han convertido en cadáveres vivientes, ¿no? Con zombies, con líderes que siguen siendo los mismos dinosaurios desde hace 30 años, ¿no? Bueno, el APRA se quedó descabezado porque Alan García se metió un tiro en la cabeza. El PPC, ya falleció Bedoya Reyes, Lourdes Flores Nano no sirvió para nada, y Burbujito Bengolea, pues mejor que se vaya a seguir bailando con Viola Pulastri. Entonces, todos son dinosaurios, no hay esta renovación de líderes. Claro. Mientras tanto, desde que cayó preso Ismael Guzmán, en San Marcos, en La Cantuta y en diferentes ámbitos, se vienen renovando líderes jóvenes, chicos que están inmiscuyéndose en la política, y ahora la sociedad aristocrática de Lima y los militares a nivel nacional se rasgan las vestiduras. ¿Cómo es posible, no? El comunismo, el terrorismo, pero si no ganaba en estas elecciones, o si no llega a ganar en estas elecciones Pedro Castillo, dentro de 5 años las cosas van a ser peor, porque es un globo que se está inflando y tiene que reventar. O sea, ningún globo tiene capacidad de seguir aguantando, como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, ese sería mi comentario final. Ya no me extiendo más porque estamos en los minutos finales para poder hacer las conclusiones. Gracias. En todo caso, yo quisiera mencionar sobre las alternativas que venimos trabajando en el Grupo Visión Social. Tenemos 2 proyectos, ¿no? Un proyecto de reforma legislativa para
consolidar el derecho de la participación individual en los temas de política nacional, llámese postulación directamente, ¿no? Postulación de candidatos independientes para romper un poco el monopolio partidario que existe en el Perú. Y el otro es la reforma constitucional para legitimizar los procesos electorales y fortalecer la participación ciudadana, que incluye varios artículos. De repente va a ser motivo para que a partir del siguiente programa, la siguiente edición, empecemos a analizar y difundir un poquito, socializar nuestras propuestas, a ver si eso ayuda a que más gente conozca lo que estamos proponiendo y se vayan sumando a este proceso de organización de la sociedad civil que deseamos impulsar. Es lo que comento. Bueno, más allá de lo que yo sea una de las tantas promociones de San Marcos, tan conocida como de repente un poco fantasiosa la idea de que somos rojos, todos los de sanmarquinos. Sendero Luminoso siempre está en política. Desde que empezó la historia de Sendero Luminoso, todo es política. Justamente el hombre, ellos reclaman de que el hombre es un ser político y debe meterse en política y tiene que estar en política porque es inherente a él, ya que al ver la injusticia uno denuncia, pero ha ido evolucionando, que parte de los ya Sendero Luminoso un poco anacrónico, agarrándose de las bases, ya eso no es prácticamente lo que es vamos a decir la mata, ¿no? Pero es cierto, o sea, ha sido derrotado Sendero Luminoso, sí, y están haciendo un nuevo sendero con una idea, con una forma, una nueva ideología de poder adentrarse a la política. Sí es cierto, o sea, yo no sé de qué manera alguien no lo puede negar, ¿no? Habrán quienes digan que no, eso es casi imposible, pucha, no. Yo recuerdo en los tiempos, yo estuve en los tiempos en que las tanquetas entraron a San Marcos, pues, ¿no? Y a todos nos agarraban, pero así, sin aviso, y nos metían contra la pared, y hasta los mismos compañeros nos denunciaban a nosotros, para que ellos no fueran atrapados. O sea, no sé si cobarde o valientemente, no, yo no, pero te voy a decir quién. Y comenzábamos todos a desfilar en el patio. Y el patio es inmenso, o sea, había mucha gente. Mucha gente se fue al extranjero, muchos de mis amigos, compañeros, psicólogos se fueron, pero los que más sufrieron fueron los de sociales. La idea de que el Movadef esté dentro, el SUTEP, también la Patria Roja y todo lo demás, es que Sendero está evolucionando. Y como toda cosa que a veces trata de pudrirse, se le deja y no se limpia, entonces renace y se transforma. Tener mucho cuidado con las nuevas generaciones, más que todo, que escuchan, que entienden que esto es una buena opción, o es una mejor opción, o una opción diferente, y como es novedosa, qué bueno, ¿no? No todo extremo es bueno. Aquí he escuchado opiniones extremistas, sí, desde varios puntos de vista, de que sí o de no. Yo he querido dar el punto de vista de que el voto es obligatorio o no, porque en realidad yo estaba en el grupo del voto nulo, y estaba de acuerdo con que el voto era nulo. Y yo decía, ¿pero qué, no vas a votar? Sí, voy a votar. Voy a hacer derecho a mi voto, pero nulo. Es un derecho muy válido. Y eso me hace a mí parte de la cultura educacional democrática. A eso voy, porque y va con el tema, porque acción social tiene que ver con eso, porque el ciudadano nada más vota. El que se cree ciudadano, el que se considera ciudadano, y todos somos ciudadanos, pero hay algunos que no se consideran ciudadanos y que dicen que no voy a votar, no quiero, no es. Y eso no es que ya lo discutiríamos con Ítalo si está encantado, yo muy bien, alturadamente, claro, sin insultos, por favor. Por favor, entonces, si lo discutimos bien, para mí me encanta discutir. Y yo he aprendido a discutir en la universidad, aprendí a discutir. Y la idea de la discusión es comunicación.
la base de la sociedad es la familia, y una familia comunicativa va a surgir. Tiene que surgir, debe surgir, porque se educa democráticamente en política. La política no es mala, no es asquerosa, no es sucia, no es cochina, no. La política es la política. Suena redundante, pero la política es la política como tal, como ciencia. Pero quienes la ejercen tienen diferentes tipos de intereses, multifolclóricos y multiculturales. A eso voy. Listo, eso es todo, gracias. Perfecto. Quería mencionar algo. Adelante, Fátima, adelante. Sí, bueno, mi pregunta para ratificar al señor Luis Miguel fue porque, bueno, de todo sí estoy de acuerdo con que Sendero ha sido derrotado militarmente, pero con lo que dijo el señor Mauricio, Sendero siempre ha estado en la política, considero que debería ser más específico. El Partido Comunista siempre ha estado involucrado en la política y Sendero ya fue algo derivado del Partido Comunista. Ellos mismos mencionaron que el Partido Comunista del cual habían salido se estaban convirtiendo en su propia, ¿verdad? Como que estaban traicionando la esencia, ¿no? La esencia del marxismo, tal como Sendero Luminoso lo conoce. Lo que a mí me asombró fue que yo no sé si se puede decir que está participando en política. Socialmente se sabe que todo el mundo evoluciona, cambia, pero no podría llamar a esto Sendero Luminoso en sí, porque Sendero Luminoso no cree en participar en las elecciones, llaman esta democracia una burla, un chiste. Es por eso, como todos, bueno, peruanos que hemos sufrido el terrorismo, Ismael Guzmán se llamaba la cuarta espada porque emulaba a Lenin, emulaba a Marx, quienes utilizaron la guerra, la sangre, para llegar a su fin. Entonces, no me parece que se podría defender lo menos que es la política, porque al fin y al cabo estaría yendo en propio de sus principios. Por eso fue un poco mi sorpresa al escucharlo y quería ratificar lo que dijo el señor Luis Miguel. Sí, bueno, como ha dicho también Mauricio, la organización Sendero Luminoso ha evolucionado y dentro de esa evolución sabe que en el tema militar ya salió jalado, digamos, ¿no? Fue derrotado. Pero si en otro tiempo no quiso participar en política, ahora, o sea, en justas electorales, vamos a decir, ahora se están preparando para poder barrer. Y van a poder barrer porque los partidos políticos están en una franca decadencia. Entonces, en un determinado momento van a surgir ellos como una nueva opción, como un nuevo partido, posiblemente van a ser detectados porque a sus, digamos, cuadros más antiguos o veteranos se les conoce, ¿no? A los que dirigen todo esto desde las bambalinas, como se dice, se sabe quiénes son y basta que ellos estén como asesores para que inmediatamente sean pues censurados, criticados, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy yo es que se están formando nuevos líderes políticos dentro de ese caldo de cultivo, digamos, que fue la subversión de los años 80. Y Mauricio lo ratifica, ¿no? Con sus expresiones, verdaderamente siempre ha estado en política, Sendero Luminoso. Ese es su ejercicio principal. En una etapa quiso llegar al poder a través de las armas. No lo ha logrado, está buscando otro camino, pero de todas maneras ellos quieren llegar al poder. Ok, gracias Luis Miguel. Yo quiero aprovechar también, yo tengo una preocupación muy grande y es el hecho de que noto que en estas elecciones la posibilidad que ha tenido Pedro Castillo y este grupo para llegar a donde ha llegado se basa mucho en el apoyo que ha tenido de las instituciones desde adentro. Y se está hablando mucho de el apoyo de RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Hablaban primero de la relación de amistad que había entre Crobeto y Keiko Fujimori, pero finalmente a quien están apoyando es a Pedro Castillo.
A mí me preocupa el hecho de que si se nota el apoyo de estas instituciones por encima incluso de la ley, porque sabemos de que se han infringido por lo menos 2 artículos, más allá del fraude, la probabilidad de fraude, que yo creo que es indiscutible, aunque todavía no demostrado, y de ambos partidos, pero se han infringido por lo menos 2 artículos de la Constitución, que son el 111 y el 179. Si esto es así, y sin ser poder han logrado pasarse por encima de la ley, ¿cómo será cuando sean poder? ¿Y qué otras instituciones tendrán ya copadas, controladas? Entonces, es un tema realmente muy delicado sobre el cual tenemos que generar, esto creo que podría ser una conclusión, ¿no? Tenemos que generar conciencia e invitar a la ciudadanía a participar, porque los procesos de enraizamiento tampoco no son cortos, son largos. Entonces tenemos que generar, creo que lo que estamos haciendo es sembrar una alternativa opositora, que por ahora es muy débil, esperemos que pueda fortalecerse. Ahora sí, con eso yo termino, muchas gracias. Bien, Ítalo, sí, sí, sería oportuno volver a revisar este programa para sacar, extraer hacer los análisis respectivos y lograr obtener las conclusiones y publicarlas. Bien, entonces damos por finalizado esta edición, Ciudadanía e importancia de la participación ciudadana. Agradecemos a todos los presentes, a los nuevos integrantes, Mauricio Solórzano y a Cuarcen Ordero. Ha sido un gusto tenerlos presentes y los invitamos nuevamente para la próxima edición. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos, entonces será hasta la próxima semana. Gracias, buenas noches, adiós, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.